Análisis de última hora de Bitcoin y Ethereum, donde analizaré las características técnicas de los patrones que estamos viendo, los compararemos y veremos cuáles son sus diferencias. Comentaré también por qué el paso del tiempo actúa en nuestro favor y hablaré de la predicción de Bitcoin y Ethereum para las próximas horas. El periodo festivo en el que nos encontramos, la falta de noticias, genera muy poca volatilidad en el mercado y esto pues hace que entremos en un periodo de muy poco interés y es normal que desconectemos y que pensemos que esto va a durar para siempre, pero realmente no es así, ¿no? En este vídeo lo que voy a hacer es comentar las noticias de última hora, hablaremos del calendario económico, de Tesla, de NIO, hablaremos también de un exchange que está en peligro o como mínimo ha recibido una demanda colectiva por parte de sus inversores y finalmente comentaremos también relacionado al análisis de Bitcoin y Ethereum si el patrón de rango va a durar mucho más tiempo o no. Entonces, empezando por el calendario económico, bueno, ya sabéis que esta semana va a ser muy tranquila, vamos a finalizar el año con poco movimiento, con poca intensidad y lo único que vamos a ver durante el día de hoy es venta de viviendas pendientes en Estados Unidos y luego un par de noticias, pues bueno, más o menos secundarias, ¿no? Entonces, dejando de lado este apartado de calendario económico, vamos a centrarnos sobre todo en la actualidad, en la vanguardia, y son noticias que van sucediendo, pues bueno, día a día, ¿no? Sin ir más lejos y relacionado con Estados Unidos, las acciones de Tesla han vuelto a registrar una séptima caída consecutiva, ¿no? Es el cierre más bajo, aquí lo podéis ver, desde agosto del año 2020, incluso ha llegado a salir de la lista de las 10 principales empresas estadounidenses por capitalización de mercado. ¿Os acordáis cuando comentamos del trade en Tesla? ¿Os acordáis cuando hablamos de entrar en esta posición de Tesla? Básicamente por un patrón técnico de pues bueno, aquí lo podéis comprobar, de impulso, pullback y continuación. Es más, os lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito más claro. Lo tenemos por aquí, pongo Tesla y lo tenemos por aquí, un poco, básicamente para desarrollarlo un poco más. Aquí tenéis la entrada, esto es el gráfico diario, creo que lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Fijaros el patrón de, pues bueno, doble techo, impulso, generando mínimos decrecientes respecto a estos dos niveles. Fijaros el doble techo, tenemos el impulso, ya generamos un mínimo decreciente, nos levantamos y esto es un pullback para generar un nuevo máximo decreciente, ¿no? El patrón habla por sí solo, es un patrón que hemos operado mucho, que seguimos operando, que vamos a seguir operando. Es más, tenemos un montón de ideas que ya hemos estado comentando en anteriores vídeos y que incluso vamos a ejecutar seguramente durante el día de hoy. Y luego, pues bueno, podéis ver cómo el impulso es claramente bajista. Y no solo se cumplen récords de caídas en gráfico diario, sino que también en gráfico semanal, ¿no? Llevamos 1, 2, 3 semanas consecutivas cayendo, 3 semanas que no han sido caídas leves, precisamente, como podéis comprobar, desde los máximos hasta los mínimos de estas 3 semanas son un 36,70 y pico por ciento, pero llevamos ya un 44%, más de un 44%, ¿no? Incluso esta semana tiene pinta que va a volver a cerrar en gráfico, va a volver a cerrar bajista, ¿no? Como podéis comprobar, el gráfico diario es realmente catastrófico y bueno, esto lo único que hace es ampliar la situación que está viviendo Tesla. Recordad que Tesla no solo tuvo el problema de ayer, donde suspendió la producción en su planta de Shanghái, una suspensión que evidentemente no fue para nada esperada, por eso cayó un 11% en la jornada. Si hubiera sido esperada no hubiera caído tanto, sino que también se le ha culpado mucho, pues básicamente de esa relación que tiene Elon Musk, la cara visible de Tesla, con Twitter, ¿no? Dejando de lado un poco la empresa Tesla y centrándose bastante en Twitter, hasta el punto en el que Elon Musk llegó a poner una encuesta en Twitter diciendo que si salía que sí, se iba a dejar de ocuparse de Twitter y se iba a centrar en sus cosas, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, así es como está Tesla, pero uno de sus principales competidores, NIO, para quien no sepa qué es NIO, es un fabricante de vehículos eléctricos muy similar a Tesla, pero sobre todo focalizado en Asia, ¿no? Pues bueno, es un fabricante de vehículos que también ha reducido sus expectativas para la entrega de vehículos del cuarto trimestre y se ha pegado un buen viaje también, ¿no? Hablando mal. La empresa china ahora espera entregar aproximadamente 39.000 vehículos después de proyectar entre 43.000 y 48.000 vehículos. Esto lo relaciona sobre todo a problemas en su cadena de suministro relacionados con el COVID. Y como podéis comprobar, si nos vamos a NIO, vamos a poner NIO por aquí.
Pues bueno, aquí podéis comprobar cómo las caídas han sido realmente importantes, ¿no? A ver, NIO ya es una acción que siempre ha sido muy pues problemática porque se la veía como algo demasiado arriesgado, demasiado, pues bueno, el Tesla de China, ¿no? Básicamente. Entonces siempre ha tenido bastantes problemas en todos estos sentidos. Si ya tuvo problemas Tesla, pues NIO más aún, porque Tesla aún le salvaba el hecho de que tenía a Elon Musk, una cara visible y una persona donde se depositaba mucha confianza, y eso, pues bueno, amortiguaba los malos resultados que tenía Tesla, porque hasta hace nada Tesla tenía muy malos resultados. Sin embargo, la acción continuaba subiendo por esas expectativas que tenían los inversores respecto a Elon Musk, ¿no? Aquí, bueno, podéis comprobar diferentes compras que hice en Tesla, en NIO, durante todo el año 2019. Podéis ver que estuve comprando bastante y ya me salí de prácticamente todo, ¿vale? Salí en un take profit bastante interesante, una revalorización importante, y luego volví a salir en este punto de aquí, en todo este bull run del año 2020, previo a pues bueno, todo lo que ha venido, ¿no? Toda la debacle posterior. Entonces, NIO, un fabricante de vehículos eléctricos en Asia, también está en problemas, igual que Tesla. Por otros motivos, podríamos decir, pero estamos viendo cómo la problemática es general, ¿no? Entonces, cambiando de sector, cambiando de gremio, Gemini ha sido demandado, ¿vale? Concretamente sus dos fundadores, que son estos dos gemelos de aquí, y es que los inversores han señalado con dedo a esta empresa y a sus fundadores por fraude y violaciones de la ley de intercambio. Se ha interpuesto una demanda colectiva que se presentó justamente ayer en el Tribunal Federal de Manhattan, ¿vale? ¿Por qué ha sido esta demanda? Bueno, Gemini no es la primera vez que es demandado. Perdonad, justamente que me ha saltado una notificación. Como decía, Gemini no es la primera vez que es demandado, ha tenido otras demandas, pero en este caso el tema es que los productos de Gemini Trust Earn atrajeron a los inversores ofreciéndoles hasta un 8% de interés sobre sus activos, ¿vale? Se asoció con terceros prestatarios para, pues bueno, acreditar ese rendimiento y generando esos pagos, ¿no? Pues bueno, como hacen tantas empresas o tantos exchanges en este sentido. Pero justo a medianos de noviembre, los dos gemelos, que son Tyler y Cameron, detuvieron abruptamente los reembolsos cuando justamente pasó todo lo de FTX, ¿no? Claro, esto es un problema porque no quisieron pagarle a los inversores que tenían ahí dinero, que tenían ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ha impuesto una demanda porque dicen que se han negado a cumplir con los reembolsos adicionales de los inversores, eliminando a todos los inversores que aún tenían participaciones en el programa, ¿no? En palabras más técnicas, pero bueno, lo mismo. Entonces, bueno, están en esta situación, ellos ya están diciendo que lo típico, ¿no? Que están trabajando en ello, dicen que con la máxima urgencia, bueno, que están buscando una solución para todo el mundo, cuando la solución realmente es, oye, esto es tuyo, te lo pago y ya está. Pero este tipo de productos y este tipo de empresas no del todo reguladas, pues bueno, acaban teniendo este tipo de problemas cuando hay algún problema mayor, ¿no? Mientras todo va bien, no hay ningún problema, pero a la que hay algún elemento, algún evento inesperado, como fue el caso de FTX, el colapso de FTX, pues bueno, tienen esos problemas, y luego para que tú puedas recuperar, la vía legal es mucho más confusa y difícil porque no te ampara la ley o una regulación sólida, ¿no? Así que nada, estas serían un poco las noticias. Comentaros dos titulares más muy rápidamente, y es que, pues bueno, Rusia ya confirma la prohibición de la venta de petróleo a países que imponen un precio tope. Recordad las medidas que impuso el G7 respecto a todo esto. Pues bueno, Rusia ya se ha negado a vender ese tipo de producto, petróleo, ¿no? Y para finalizar, Estados Unidos, con todas las liberaciones y las menos restricciones que están habiendo en China, en Asia, respecto a el COVID, a las medidas que aún siguen allí, como se han liberado y hay ya muchos pues, ciudadanos chinos que ya pueden viajar a otros países, pues bueno, se está imponiendo ya esa precaución, esas medidas extra para vigilar, ¿no? Porque es gente que estaba confinada porque había problemas en términos generales en la población, problemas de contagio un poco respecto a otros ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora que se liberan, ahora que les dan permiso en China, en diferentes regiones, no en todos los lados, para poder viajar, pues evidentemente hay que tomar precauciones, ¿no? Entonces, yendo ya directamente al análisis, yendo ya directamente a lo que nos reúne aquí, la situación de Bitcoin ahora mismo es muy similar, ahora compararemos con Ethereum, es muy similar a lo que venimos viendo hasta ahora, pero con una diferencia concreta, y es el paso del tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta dos variables dentro del prisma de análisis, y la primera es el tiempo,
Y la segunda es el precio. Normalmente tenemos el precio en cuenta. ¿Qué vemos en este precio? Que no se mueve, ¿no? Tenemos un precio realmente similar a lo que teníamos a principios de noviembre. Recordad que ya estuvimos hablando de este rango, de este patrón de rango en el que seguimos a medianos de noviembre, cuando vimos la parte superior y la parte inferior y un poco las características de price action de lo que venía anteriormente, ¿no? Pudimos llegar a dudar, pudimos llegar a comentar que aquí se había formado un patrón de giro, un patrón de reversión, que habíamos roto diferentes elementos y que esto podía dar paso a una continuación. Pero en el caso de que no se confirmara directamente, que no fuera algo rápido, volveríamos a esta tesitura de rango. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, dentro de este rango se producen diferentes movimientos, se produce diferente volatilidad, que es propia de un patrón de rango. En gráfico de 1 hora, de 4 horas, podríamos encontrar algo de dirección, pero en términos generales, si cogemos un gráfico mayor, el gráfico diario, por ejemplo, no estamos viendo ningún tipo de dirección, ¿no? A ver, el sentido que le podemos dar ahora mismo, o sea, lo que podríais ver, se ha roto esta parte inferior, podemos estar viendo algún tipo de movimiento, alguna ruptura que nos lleve hasta el mínimo anterior. Yo creo que es erróneo pensar en esa dirección, completamente erróneo. No solo porque estamos hablando de un rango y dentro de un rango tú no puedes buscar patrones porque el rango se compone, lo hemos comentado muchas veces, y una de las principales características es la falta de dirección, la falta de consenso en cuanto a lo que se cree que puede hacer el precio. Esa es una de las principales características. Entonces, ya no solo por eso, sino porque tú coges y dices, vale, en gráfico diario hay rango. No vamos a encontrar dirección ni patrones, perfecto. Bajamos temporalidad, gráfico de 4 horas. Sigue habiendo rango, tampoco podemos encontrar demasiada dirección. Sí que es cierto que puedes empezar a percibir algún tipo de patrón, pero tampoco es del todo certero, ¿no? Vamos a volver a bajar temporalidad, nos ponemos en gráfico de 1 hora y aquí sí que es cierto que puedes decir, oye, mira, pues yo veo claramente aquí una ruptura de esta diagonal, perfecto, una ruptura también de esta zona de soporte, pero fijaros cómo realmente tampoco hay ese consenso. ¿Por qué? Pues porque rompemos esta diagonal, ruptura que, pues bueno, en gran parte se deja llevar por las caídas que están habiendo en Estados Unidos, no por otra cosa, no hay noticias, no hay interés, no hay ningún tipo de patrón, pues bueno, cae Estados Unidos y lo encuentras como una razón suficiente como para que Bitcoin caiga también. Si lo compras, pues perfecto, ¿no? Entonces, en este sentido, como veis, se forma esta ruptura, pero posterior a la ruptura volvemos a lo mismo. Esto no es ningún tipo de patrón. Sí que se forma un mínimo, perfecto, se forma un impulso, perfecto, un pullback, rechaza un nivel, como es el nivel de los 16.600, que es la parte intermedia del rango, pero luego nuevamente a la hora de dar continuidad a este movimiento, lo cual puede parecer un impulso, un pullback y una continuación, no lo vemos. No lo vemos, ¿vale? Con lo cual, la predicción para las próximas horas de Bitcoin es seguir literalmente con esta falta de dirección dentro de este patrón general. Yo os recomiendo que no lo miréis como algo concreto, como algo específico. Soy el primero que cuando tiene que marcar predicciones las marca y que cuando tiene que mojarse y marcar una dirección concreta lo hace. De hecho, en todo este rango lo hemos hecho muchas veces. Aquí lo comentamos, aquí lo comentamos, aquí lo comentamos, aquí lo comentamos, aquí incluso recuerdo haberlo comentado porque estábamos en la parte superior del rango, pero ahora mismo no es una fase en la que tengamos que buscar o intentar sacarle una predicción. El primer error de un analista principiante es que no solo se ve con la necesidad, sino con la capacidad de marcar predicción y de saber determinar hacia dónde va el precio. Y ahora mismo el rango nos imposibilita esa sensación. Si dijeras, bueno, hay rango en horario, rango en diario, perdonad, rango en 4 horas, bajamos a gráfico horario y vemos un poco de nitidez en el precio, pero es que tampoco es así, ¿ok? Entonces, yo lo que considero es que, punto número 1, en las próximas horas seguiremos en esta exposición. Puede subir un poco, puede caer un poco, pero a menos que haya algo que pushee de verdad el precio, como por ejemplo alguna noticia, algún evento de este tipo, el precio seguirá marcando el mismo rumbo, sin ningún tipo de dirección, goteando hacia arriba o hacia abajo. Pero es que también considero que en términos generales, en el medio plazo, es decir, a una semana vista, incluso a 2 semanas vista, podemos seguir con la misma tesitura, podemos seguir en la misma dirección. Esto sí que es cierto que no es del todo negativo y cuidado, en la misma dirección no implica, vamos a coger un momento el gráfico diario, seguir literalmente aquí. O sea, no implica seguir aquí. Seguir en la misma dirección, estamos hablando de un rango, con lo cual que Bitcoin desde los niveles actuales suba un 7% es igual de rango que si cae un 6% o que si se queda en estos puntos, ¿vale? O sea, no malinterpretéis lo que significa seguir en la misma dirección. Pero esto sí que es cierto que va a nuestro favor porque está consumiendo tiempo. Está consumiendo tiempo. Y del mismo modo que muchas veces hemos visto un movimiento impulsivo
y un pullback de este tipo, y os he dicho, oye, esto no es un pullback, esto es un final de este movimiento que va a repercutir en una caída, porque aunque no hayamos consumido mucho precio, hemos consumido demasiado tiempo y esto no es proporcional, este pullback no es proporcional a este impulso. Pues estamos en las mismas, pero para abajo, ¿vale? Entonces, que esto se alargue en el tiempo significará que no es para nada proporcional a todo lo que estamos viendo, porque se está pasando en ese sentido y está siendo desproporcional, lo que significaría un pullback para seguir cayendo, ¿no? Entonces, como más se alargue este movimiento, no digo que directamente influya en ese final de ciclo, ni muchísimo menos, tenemos que seguir analizando y tenemos que focalizarnos en el cómo, es lo que hemos comentado muchas veces, no en si cae o no cae, sino en el cómo cae. Fijaros que ahora seguimos literalmente en esta misma fase, en esta especie de fase intermedia dentro de esta hipotética cuña, igual que aquí tuvimos una fase intermedia un poquito más vertical, pues aquí tenemos otra, ¿no? O sea, el paso del tiempo y ahora, por lo que se puede predecir y por lo que se puede ver, tiene pinta que va a alargarse en el tiempo todo esto que estamos viendo, podemos pensar que seguiremos igual, ¿no? En cambio, con Ethereum sí que estamos viendo un patrón un poquito más desarrollado, no desarrollado, sino más nítido, y como podéis comprobar, pese a la dificultad a la hora de marcar una dirección, de marcar. Esto no es realmente un price action del todo claro, ¿vale? Cuando Ethereum o cualquier activo se mueve claro, lo marca mucho más nítidamente, ¿no? Podríamos decir. En cambio, en este caso, sí que estamos viendo cómo, pese a que no sea claro, podemos ver muchas más características que en Bitcoin. Por ejemplo, cómo se está respetando mucho más esta Bull Market Support Band, zona importantísima de resistencia, cómo además estamos marcando máximos decrecientes, aquí lo estáis viendo, cómo además estamos marcando mínimos decrecientes. Esto realmente es un claro patrón en forma de canal, ¿vale? Si unimos la parte superior, aquí lo tenemos, hacemos un copy-paste, copiar, pegar y lo marcamos en la parte inferior, esto es un canal, esto es una figura de desaceleración, ¿vale? El canal no dura para siempre, normalmente los canales se acaban rompiendo para arriba y se testea como mínimo la parte superior del canal, ¿vale? De todos modos, pese a que estamos viendo este patrón, esta disposición en forma de canal, pese a que estamos viendo algo más de nitidez, pese a todas las características que estamos comentando, el precio sí que viene de rechazar de manera más clara esta parte superior, estos 1.239 puntos aproximadamente, y fijaros cómo ahora mismo todo hace pensar que atacaremos nuevamente la parte inferior, ¿vale? Los 1.095 puntos aproximadamente, esta parte de aquí que está formando o que se ha mantenido como una zona inferior de dos toques, un doble suelo, y que no hemos testeado desde, pues literalmente el 22 de noviembre, que fue la última vez que lo tocamos, ¿no? Entonces es muy probable que vayamos a buscar estos niveles. No tiene por qué ser directamente, porque como digo, pese a que es más claro que Bitcoin, sigue sin ser del todo claro, pero sí que es posible que podamos ver esa dirección en el medio plazo. Igual que Bitcoin, pues bueno, puede gotear para abajo sin ningún problema, y Ethereum puede caer para abajo también y buscar esa zona inferior para intentar atacar nuevamente los mínimos anteriores, que es lo que viene haciendo literalmente desde el 13 de agosto, desde que salió el merge de Ethereum, ¿ok? Así que en este sentido yo creo que está bastante claro y puede ser, ¿vale? Como podéis comprobar, fijaros, vamos a ir, y ya con esto finalizamos, a la dominancia. Estamos viendo cómo la dominancia vuelve a arrancar desde estos niveles, desde esta zona de soporte. ¿Esto qué implica? Implica que Bitcoin está ganando más protagonismo que las demás criptomonedas. Quiero decir, Bitcoin puede mantenerse relativamente plano o goteando para abajo y Ethereum puede atacar con mucha más fuerza esos niveles de mínimos anteriores, indiferentemente si luego los rompe o no los rompe o qué es lo que sucede, ¿no? Pero habría esa posibilidad porque estamos viendo cómo nuevamente la dominancia vuelve a subir, vuelve a incrementar, y esto implica que Bitcoin está ganando más fuerza, ya sea porque sube más, que no es el caso, pero sí porque cae menos que las demás altcoins, que esto es un poco lo que estamos viendo, Bitcoin manteniéndose relativamente plano y las altcoins cayendo con un poquito más de fuerza. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.